Hola, 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 hola. Continuamos. Gracias, doctora. Bueno, como decía, yo quería como poner sobre la mesa estas cuestiones y más bien que se hiciera un diálogo entre los participantes. Quizás, bueno, vale la pena dar hacer algunos señalamientos, pero creo que, bueno, todo el mundo tiene más o menos presente lo que pasó en los años 90 en México y que bueno, que digamos grupos de artistas precisamente que salieron de aquí del ENAP, porque estaba todavía el ENAP, llevaron a cabo o se organizaron en talleres y llevaron a cabo iniciativas que tuvieron como resultado unos cambios fundamentales en el mundo del arte. Muchos de esos artistas pasaron algunos como José Miguel González Casanova se quedó aquí, otros como a ver, ahora me acordaré, Luis Felipe Ortega, etcétera, fueron a dar clases a la Esmeralda. Y eso tiene un significado muy importante para la formación de los artistas, tanto el ENAP como la Esmeralda. En la Esmeralda, algunos alumnos que han llegado allí a San Carlos, que tomaron clase, digamos, con estos artistas de esa generación que se habían, de alguna manera, no formado de una manera autodidacta, pero sí, digamos, rechazando las premisas de la educación formal que habían o que estaban obteniendo aquí en la ENAP. Lo que hicieron fue organizarse en grupos independientes y buscar acceso a informaciones y a realizar un tipo de prácticas que en la escuela no eran posibles. En principio porque no había ni siquiera talleres para, digamos, experimentar con el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos de estos artistas fueron a dar clases en la Esmeralda y lo que enseñaron fue su propia experiencia o sus propias visiones del arte. Y ahí yo considero que es interesante ver esa ruptura. Es el mismo caso de los talleres o el trabajo que ha llevado aquí Miguel González Casanova, donde hay una ruptura con la historia del arte. Hay una ruptura con una tradición que viene de lejos y que en la educación formal pues enseña, y que en ese momento dejó de enseñarse. Y bueno, los resultados, digamos, sobre todo en el caso de la Esmeralda, es claro que el perfil de los artistas que salieron de ahí en la época de los 90 es un tipo de artista que sabe perfectamente que puede producir arte sin ningún conocimiento de la tradición, y que en todo caso, si requiere de tener conocimientos, de los conocimientos de esa tradición que viene de lejos en México, pues sabe que hay cursos que se pueden, por ejemplo, los cursos que hacía Blanca González sobre pintura, los cursos de historia del arte, toda esta educación, digamos, también informal, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, digamos, para lo que tenemos en la actualidad como panorama artístico, o el tipo, para los que nos dedicamos a enseñar en las escuelas formales, muy formales, el tipo de estudiantes que tenemos, y digamos su relación con la historia y su relación también con el presente. Creo que es fundamental lo que ha pasado en la Esmeralda, que además creo que en la Esmeralda las cosas han sido mucho más interesantes que en la ENAP, porque la Esmeralda, esa generación de artistas como Mónica Castillo, como Luis Felipe Ortega, y ahora no recuerdo quién más, pero algunos de esos importantes artistas estuvieron ahí, y después se salieron. Y lo que ha habido en los últimos años en la Esmeralda es una especie de regreso al orden muy extraña, en donde los alumnos vuelven a estudiar grabado tradicional, técnicas tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy, muy importante de la historia del arte en México, y que, insisto, o sea, yo, pues, ustedes a lo mejor saben, yo doy clases de arte contemporáneo, de arte del siglo XX, pero cuando empecé a dar clases, como muchos de nosotros, di todas las clases. O sea, daba hasta el siglo XIX, creo que nunca di Renacimiento, pero siglo XIX sí di.
Entonces resulta eso muy interesante porque uno aprende muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, al final uno escoge una ruta por donde investigar o por donde detectar ciertos problemas e interesarse, pero es muy interesante tener la otra formación, es decir, entender qué pasó en el siglo XIX y bueno, cuáles son las razones y toda una perspectiva, ¿no? Entonces, lo que a mí me sorprende muchísimo es, y es una cuestión absolutamente personal, es un tipo de artista contemporáneo que puede perfectamente ser artista sin conocer la tradición. Es más, muchos artistas y muchos profesores, creo que el caso del taller de medios múltiples de José Miguel González Casanova, etcétera, se oponen al conocimiento de la tradición. Entonces, yo diría, no sé si de la tradición o de una cierta memoria, yo ya no sé cómo realmente referirme al pasado, porque realmente mi intención tampoco es que los estudiantes conozcan la historia del arte, no se trata de eso, ¿no? Sino de una cierta recuperación de un pasado que puede ser interesante todavía para el presente, ¿no? Entonces, bueno, eso es una preocupación, como digo, total y absolutamente personal. También entiendo que la educación formal, es decir, que lo que las escuelas así institucionalizadas como la ENAP y sus múltiples ahora numerosas filiales, ¿no? O sea, que cada vez nos expandemos más, o como la Esmeralda, puedan no, de hecho en un muy alto porcentaje no representan, creo, una vertiente atractiva para los estudiantes, ¿no? Y que la confusión que ha reinado en los últimos, no sé si siempre, pero en los últimos años, sea ya una condición de la misma enseñanza formal, ¿no? Confusión no me refiero, creo, en términos de qué debemos enseñar, de a qué dar prioridad. Esos son problemas que tenemos quienes somos profesores en la escuela, ¿no? A lo mejor para los estudiantes eso no es tan perceptible, pero creo que hay un problema en la enseñanza formal y en la ENAP es absolutamente visible, que es el lugar que yo conozco, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, las alternativas que se han creado fuera de estas escuelas, creo que Soma es un caso súper interesante que de alguna manera, ahorita oyendo lo que decía Gaby, o sea, creo que se propone bueno, que Soma tiene un perfil de artista que se quiere muy claro, es decir, tiene una claridad que la ENAP no tiene, que la Esmeralda no tiene. Es decir, en la ENAP no hay claridad sobre qué tipo, uno puede leer los planes de estudio y ver el perfil, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Es más, el plan de desarrollo de la actual administración dice que el objetivo es formar creativos para las industrias de la cultura, lo cual, bueno, no veo cómo, ¿no? O sea, ojalá, digo, no estoy de acuerdo, pero si así fuera, pues tampoco es muy claro cómo eso ocurriría en los actuales planes de estudio, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Y entonces creo, como digo, que Soma o el Faro son dos instituciones que tienen muy claro. Creo que el Faro está muy claro que fue un proyecto gubernamental de utilización de la cultura para regenerar tejido social en algunos sitios conflictivos, ¿no? Y creo que Soma tiene muy claro que el perfil de artista, un artista contemporáneo que eventualmente puede ser curador, que eventualmente puede ser crítico, es decir, un artista que es crítico también frente a su actividad y que apunta a insertarse en lo que se llama el mundo del arte contemporáneo en general, a secas, ¿no? Entonces, bueno, yo pues más que nada quería como apuntar esas cuestiones y no sé, que platicáramos. Ahora, después de Del Castillo, artista autodidacta, abrimos el diálogo
ahorita que cada uno exponga sus puntos y ya después abrimos el diálogo. ¿Vale? Gracias por asistir, por esperar, por darse el tiempo de estar hoy aquí. Les voy a pedir una disculpa, yo normalmente hablo más de lo debido, así es que en un momento me tendrán que decir que le corte. Yo pedí al final porque creo que dentro de la mesa, yo en un momento cuando vi pues la lista, dije, bueno, ¿yo qué hago aquí, no? Sobre todo porque pues veo que todos están respaldados por instituciones académicas y en mi caso, pues incluso hasta tuve que hacer una corrección aquí en mi cuadrito porque decía artista independiente. Yo no me considero tan artista independiente porque siempre he trabajado con instituciones, me considero artista autodidacta porque mi formación es así. Yo no tengo ni la prepa terminada, como apunte, llevo dedicándome al arte 20 años y como curador 15. Todo esto ha surgido más por una necesidad y por una serie de preguntas que yo me hice, que es dónde está el espacio del arte, quién es el artista y dónde está la obra, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui a un museo, pues tendría como 8 años, ¿no? Era el MAM. Y pues iba con mis primas, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba viendo ahí una exposición, creo que era de arte abstracto, creo porque eran manchitas y colores. Y, ¿cómo le pongo aquí en presentación? ¿Es esto? Ustedes disculpen, pero sí es ahí, ¿verdad? Luego es este. ¿Sí? No, miren, me mando otra vez para acá. Ustedes disculpen, es que no fui a la escuela. ¿Cómo es? Es que le doy aquí, este, ¿no? Ah, este, yeah. Ahí está, y luego ¿verdad? Ahí está, perfecto. Y bueno, pues yo recuerdo que le pregunté al guardia, ¿no? ¿Qué era eso que estaba ahí? Y me decía que era una obra de arte, y yo le pregunté que qué necesitaba yo para estar ahí. No supo qué contestarme. A los 10 minutos llegó, me imagino que una persona de servicios educativos, una chica muy guapa, recuerdo, y me dice, bueno, pues yo le pregunto lo mismo, ¿no? Que qué era lo que estaba ahí, y me dice que era una obra de arte. Le vuelvo a preguntar lo mismo, ¿qué necesito yo para estar ahí? Y me dice, estudiar, ser famoso y vender. Yo tendría 8 años, ¿no? Entonces yo recuerdo que eso para mí, dijimos, no hablar de las hadas, ¿no? De la creatividad, o pues tener un don, no sé, algo, ¿no? Pero no así tan tajante, ¿no? Años después, cuando ya crecí, pues digamos que yo tenía la idea, de alguna manera, pues dedicarme a algo parecido al arte, porque yo siempre dibujé. En mi casa, pues obviamente no estaba cercano ir a los museos, ¿no? Mi padre es carnicero, mi madre era ama de casa, digamos que no había como una instrucción de la cultura dentro de la casa de que dijeran, hijos, vamos al teatro, vamos a una exposición. Pues los fines de semana pues era quedarnos en casa, ¿no? Y ver televisión. Entonces yo recuerdo que en algún momento investigué dónde se podía estudiar arte, ¿no? Ya pasados los años, cuando estaba yo en la preparatoria, me encuentro con que estaba la ENAP, obviamente, y la Esmeralda. Fui a preguntar a la Esmeralda y me dijeron pues que tenía que hacer un examen de aptitudes, que tenía que hacer un examen de conocimientos y una entrevista, y dije, joder, qué difícil, ¿no? O sea, primero me dicen que necesito ser famoso, vender y exponer, ¿no? Y estudiar, ¿no? Y entonces ahora me veo que para poder estudiar necesito pasar 3 filtros, ¿no? Pues durante la crisis, pues mi padre tuvo que dejar su carnicería. Eso nos obligó a los hijos a tener que trabajar. Yo me salí de la escuela, de ahí esa fue la razón por la que no terminé pues yo ni la prepa. Y poco a poco me fui dando cuenta, dentro de todos los trabajos que tuve, pues fui pues desde vendedor ambulante, barrendero, obrero. En algún momento empecé a trabajar en empresas, vendí cosas. Uno aprende a hablarle a la gente, ¿no? Cómo embelezarla. En algún momento llegué a trabajar para empresas, en el gobierno. Uno aprende muchas mañas ahí, cómo hacer, pues, sabes, documentos, ¿no? Cómo acercarte a una autoridad. Poco a poco fui, digamos, de alguna manera pasando de rubro en rubro. Trabajé para arquitectos, de ahí hubo un interés de mi parte muy grande por el espacio, ¿no? Por la idea de construir espacio, de vivir los espacios o de pensar en los espacios que se van a vivir. En diseño aprendí de alguna manera ciertas maneras de pensar la estética, ¿no? Y pues digamos que todo esto de alguna manera también entre los trayectos, yo soy de Tlalnepantla, siempre trabajé lejos pues de esa zona, pues porque los centros de trabajo están aquí, en el centro. Entonces trabajé en Coyoacán, trabajé en Santa Fe, trabajé en Tlalpan. Pues todo eso eran 3 horas, ¿no? En los que yo tenía tiempo libre, 3 horas de venida, 3 horas de regreso. Tenía 6 horas donde no tenía nada que hacer y pues me ponía a leer, me ponía a investigar. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para tomar talleres o algo, ¿no? Llegada ya, digamos, a cierta edad, me di cuenta que toda esa instrucción que yo me fui haciendo, desde lo que fui aprendiendo en la calle,
hablando con la gente, en todos esos puestos que fui teniendo, de alguna manera me empezaron a dar ciertas herramientas que yo empecé a reutilizar para mí. Y digamos que formalmente me empecé a dedicar al arte en el 2000, salud, porque ya es cuando a mí me empiezan a publicar intervenciones que yo ya estaba haciendo en la calle, ¿no? Este proyecto que vemos atrás es una de las piezas que habla un poquito de este interés que tengo por los espacios públicos. Yo empecé esto en el 2005 cuando me invitan para la Feria Maco. Yo en realidad digo que no hago chunches, sino que hago proyectos que van más dirigidos a la investigación en torno en la relación de la obra con el espacio público y las dinámicas que se generan en derredor. Y pues yo me estaba reencontrando con mi padre en esos años, y pues explicarle a mi papá, ¿no? Cómo, pues, qué era el arte, ¿no? Que yo ya me dedicaba a esto. Él me decía, pues ya te vi en periódicos, etcétera. Y pues mi padre pues estaba por dejar la carnicería, y pues yo le comenté, no, pues es que mira que me invitaron a una feria de arte, no sé qué hacer. Y me dijo, pues vamos a hacer algo juntos, ¿no? Y dije, órale, pues ¿cómo? Va a ser una manera de cómo yo explicarle el arte contemporáneo a mi papá, que es muy difícil de explicar y además de entender desde el otro lado. Y pues obviamente yo para mí era retomar su oficio, porque pues yo recuerdo que de niño tuve una novia, como a los 10 siempre, fue muy precoz, y pues le daba pena agarrarme de la mano porque decía que olía a carne, ¿no? Y esto para mí también me hablaba mucho de lo que simboliza para nosotros, ¿no? Como retomar pues ciertos resquicios de memoria, ¿no? De quiénes somos, de dónde vinimos y qué es lo que queremos ser después, ¿no? Esto fue una manera como para retomar precisamente este conflicto que tenía sobre las artes y el oficio, ¿no? Porque pues entender que hay como esta separación como muy tácita, ¿no? Entre lo que puede ser un artesano y entre lo que puede ser un artista. Pues un talabartero, ¿no? Con alguien que trabaje directamente grabado en la piel, ¿no? Que podría ser casi lo mismo, pero no. Pues de ahí pues trabajamos juntos, entonces todos los días estaba trabajando con mi papá ahí en su carnicería. Llegaban pues, obviamente sus clientes y me preguntaban, don Segis, ¿qué está haciendo? Pues que es que arte, aquí con mi hijo, que es artista, ¿no? Y pues, pero ¿qué están haciendo? Pues un cerdo de chicharrón, ¿no? Ah, pues cuando lo acaben nos lo enseñan, ¿no? Pasaron los días y pues obviamente cuando lo terminamos se nos hizo una necesidad mostrarlo. Hicimos una carniza, digamos, no era una inauguración per se, porque era una carnicería, pero pues, en las carnicerías te venden tacos de carnitas, hay un cerdito de chicharrón, pues lo lógico era pues los tacos de carnitas, ¿no? A la semana siguiente se va a la feria en Maco, se vende, yo llevo a mi papá con gafete y todo porque él era coautor de la obra. Y pues obviamente cuando le cuento en cuánto se vende la obra me dice, ¿qué? ¿Cómo? Pero eso es carne, yo no lo puedo vender a ese precio. ¿Quién fue, perdón la palabra, el tonto que compró eso, no? Y yo le decía, bueno, pues es que, o sea, todo esto funciona como un circuito, ¿no? Sí, pero eso se va a echar a perder, o sea, no va a durar, pero ¿cómo pueden gastar dinero en eso, no? Él ya estaba teniendo una reflexión en torno al objeto, ¿no? A ese objeto, obra de arte, en un escenario que obviamente no era el mismo que él había experimentado primero, pero ese objeto sí había convivido en ambos espacios. Obviamente en uno tenía un valor distinto a ese otro, ¿no? Pasando de ahí, bueno, pues él pierde su carnicería por ahí del 2009, y en el 2010 pues yo solicito una beca que es la de jóvenes creadores. Todo esto porque yo me encuentro sacando las cosas, bueno, porque nos pide a los hijos que le ayudemos a sacar las cosas de su local, y yo me encontré con que escribía poesía, ¿no? Ahí en su cuaderno de ventas, no, pues medio kilo de carnitas, un cuarto de chicharrón, ¿no? Medio de retazo de cerdo, y cuando te veo lloro. Un cuarto de queso, ¿no? Un cuarto de jamón, medio kilo de longaniza, y por las noches te veo sufrir, por la ventana te veré llegar. O sea, él escribía esos momentos de pausa porque no tenía un momento para salirse, pues tenía que estar 12 horas pegado al mostrador y vender. Entonces esos pequeños intersticios que tenía pues de espacio como de ocio, ¿no? Se volvían espacios creativos personales, pero él nunca lo develó, nunca nos lo hizo saber a los hijos. Entonces para mí esto fue un hallazgo y me hizo pensar en que ya en sí mismo él estaba siendo un ente creador. Lo que pasa es que él no se estaba asumiendo como tal, porque él veía esto como un hobby y su trabajo era otro, aunque en sí mismo estaba mezclando ambos escenarios, ¿no? A partir de ahí es que yo solicito esta beca, que como ustedes saben es un incentivo a la creación. Mira, hasta se cayó. Un apoyo a la producción, que hay que entender la diferencia. Cuando es un incentivo, pues es un dinero que se te da a ti para que puedas tener las condiciones de crear. Cuando es un apoyo, nosotros estamos obligados a entregar un desglose de recursos, de cuál fue el uso que se le dio a esos recursos. Y pues bueno, en un país de 130 millones de habitantes, donde solamente 200 creadores de todas las disciplinas se pueden llevar un aproximado de 100,000 pesos en un año, pues te hace pensar en verdaderamente hacia dónde se están yendo nuestros recursos, ¿no? Sobre todo cuando
el perfil de estos artistas también cumple ya con ciertas expectativas institucionales que cuentan con exposiciones ya internacionales, tienen galería, han expuesto en museos. Yo dije, bueno, yo tengo todo eso, ¿por qué no lo voy a pedir, no? Y además utilizarlo para hacer un proyecto que hable precisamente de cómo es que estos escenarios también pueden funcionar como espacios creadores. Y le construí su carnicería a mi padre como una obra de arte. ¿Qué sucedía adentro? Bueno, pues había distintas dinámicas que eran, como ven, pues talleres pues, para los niños, porque llegaban las señoras obviamente pues a comprar, y pues les hablaba yo de la pintura. Vamos a pintar con sangre, niños, pues los niños fascinados, ¿no? Ay, con sangre, pues cuando mi mamá, ¿cuándo me va a dejar hacer eso en la casa, no? Ay, se lo dejo, no sé, quizá con su hijo regreso en 2 horas, ¿no? Y ya regresaban y ya el niño ya había hecho pues su pinturita, ¿no? Algunas otras dinámicas eran pues también talleres con las madres, ¿no? Donde hablábamos precisamente sobre el alimento, ¿no? Como también de alguna manera cocinar se vuelve una obra, ¿no? Per se, pues recordemos obras como la de Enrique Trabanija, ¿no? Que él cocina y estas comidas también se vuelven experiencias artísticas o estéticas, ¿no? A la par, bueno, pues hay algunos otros proyectos que también han tenido como esa línea en la que pues también he tenido que negociar con la policía, con sindicatos y otras cosas, ¿no? Que es un poquito de lo que uno va aprendiendo. Pero lo más importante de todo esto es que también me ha hecho pensar en la función de las obras de arte, ¿no? Sobre todo con esta investigación estética que tengo del espacio, pues en algún momento también quise abordar el museo, ¿no? Y bueno, pues esta es una de las obras más recientes que tengo de hace algunos años, que como ustedes saben, México iba a tener su museo Guggenheim. La Fundación Guggenheim anunció, se hizo una licitación pública, se gastaron millones en la licitación, ganó Enrique Norten Arquitectos, se cancela y se lo llevan a Abu Dhabi, ¿no? Y yo digo, bueno, pero en un país como este, donde hay tanta pobreza, desigualdad, acceso a la cultura nulo, porque además, bueno, decir, el domingo es gratis, sí, pero el domingo el señor descansa y la familia lo menos que quiere es ir al museo, pues se quiere ir al parque, se quiere quedar en su casa porque no tiene dinero, porque incluso movilizarse al centro, que es donde se concentra la mayor actividad cultural, donde están la mayoría de los centros culturales y de los museos, pues la familia prefiere quedarse en casa o rentarse una película, peor, comprarse la película pirata y verla en su casa, ¿no? Porque tampoco tiene para ir al cine. Entonces ya esto nos está hablando de que hay un distanciamiento, incluso desde la manera en la que lo vemos. Y por eso es que yo hice mi Guggencito, ¿no? Que pues, a diferencia de este museo grande, ¿no? Parodia precisamente la gran estructura de este museo monumental, que es la obra de Frank Gehry, la de Guggenheim de Bilbao, y pues está pensado para que desarrolle distintas actividades. Yo no decido a dónde va, sino que yo lo pongo a disposición pública, precisamente para que estos públicos decidan a dónde llevarlo, ¿no? Por medio de carteles que dicen, tienes un evento social, una boda, cumpleaños, 15 años, evento cultural y no tienes dónde hacerlo, llama, el Guggencito va a tu casa, totalmente gratis. Y entonces va a tu casa y tú lo puedes utilizar para desarrollar la actividad que quieras. Lo único que yo le pido es que me permitan ir, porque también desarrollo actividades, ¿no? Con los niños, primero, antes que nada, a ver niños, levanten la mano quién ha ido a un centro comercial, todos, ¿no? Levanten la mano a ver quién ha ido al cine, todos, ¿no? A ver quién ha ido a un museo, nadie. Ay, por ahí alguno dice, sí, yo fui al Papalote, ¿no? Pero no es que tampoco esté muy cercano a ellos, y si los mandan es pues por la escuela, ¿no? Entonces ahí empiezan, no, pues miren niños, ¿saben que esto es un museo? No, pues sí, ¿recuerdan el capítulo de Los Simpson cuando un arquitecto le diseña a Springfield un centro cultural? Ah, sí, yo lo vi que tenían y que los skaters estaban ahí. Ah, pues hagan de cuenta que es este, ¿no? Es ese arquitecto. Ya ahí yo les estoy tratando de utilizar una metodología para ellos, enseñarles cuál es la importancia de la cultura en su barrio. Obviamente por los resultados van de que los talleres involucran también a los padres, no nos dejan subir a nosotros a los inflables porque ya somos adultos, pero en este sí te puedes subir y un poco también la idea es que interactúen estos públicos, ¿no? Todo esto se los comento porque precisamente en esa misma línea a mí me han, digamos como dentro de ese mismo trabajo hay otros proyectos, pero normalmente a mí las universidades, las instituciones públicas, por eso es que yo me considero un artista que está con un pie en la informalidad y otro pie en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque yo siempre trato que todos mis proyectos sean financiados por recursos públicos. ¿Por qué? Porque regreso a nosotros, bueno, yo declaro impuestos desde que tengo 18 años y todos pagamos impuestos desde el momento en el que compramos una Coca-Cola o algo, ¿no? Cuando nos subimos al camión. Entonces quiere decir que nosotros podemos también acceder a esos recursos. ¿Cuántos de esos recursos se dirigen a la educación artística hoy día? O sea, como bien mencionabas, hay muchas instituciones que son muy demarcadas, públicas o privadas. Privadas puede ser Soma, que es algo alternativo, pero ¿cuánto cuesta pagarse una clase en Soma? Sí vas a tener los big names de artistas, porque esa es la intención,
que tú salgas, ¿no? Como con todos los elementos del A, B y Z de las estrategias de cómo estos artistas llegaron a ser famosos. Y vemos artistas que replican muchas de estas prácticas y generan estéticas que se asemejan a estas formas de arte, que son las que se insertaron a las bienales, que se insertaron a las instituciones museales y a muchas otras, ¿no? Y hay una segunda que también tiene que ver con las públicas. Lamentablemente nuestras instituciones públicas carecen de recursos y carecen también de ese acercamiento, ¿no? Y yo lo que he visto también es que hay una necesidad también de crear desde esta alternatividad, pero también con miras a institucionalizarse, es decir, los mismos artistas jóvenes que están estudiando en una escuela como esta o en la Esmeralda, ambos quieren ser institución, aunque no lo quieran. ¿Por qué? Porque desean accesar al museo, desean accesar a la galería, desean accesar a dar clases, ¿no? A obtener una beca, a entrar al mercado y se quieren profesionalizar. Que los escenarios, tanto uno como el otro, tengan las herramientas, eso es ya un tema muchísimo más complejo que sí, evidentemente tiene que ver con los marcos teóricos que se están dando, sobre todo los referentes que se les están dando, si son actuales o no, y también la misma capacidad de los estudiantes de preguntarse y decir, bueno, ¿y esto que me están dando verdaderamente es lo que yo necesito? ¿O yo también tengo que empezar a buscar alternativamente mi propia formación, ¿no? Y de ahí pues es que siempre yo he tenido la necesidad de hacer charlas, ¿no? Siempre en facultades, universidades públicas, esta fue apenas ahora, bueno, yo vengo regresando de viaje ayer, estuve en Guatemala y El Salvador. Digamos que mi cercanía ha sido muchísimo más con Centroamérica, bueno, también con España, con Francia, pero me interesa mucho lo que se produce desde mi región porque pues el año pasado tuve la oportunidad de ser invitado por el gobierno español, a mí y a otros 3 curadores, para que desarrolláramos una investigación y una lectura en torno a la producción del arte contemporáneo español. Y lo que me di cuenta es que había una gran presencia de arte latinoamericano allá, y lo que se estaba produciendo allá verdaderamente no tenía propuesta, y las propuestas más interesantes venían de artistas latinoamericanos, artistas cubanos, artistas peruanos, artistas mexicanos, artistas costarricenses, artistas guatemaltecos. O sea, esa necesidad que hay ya en nuestros contextos, porque vivimos en crisis creo que desde siempre, pues nos ha hecho hacer de la nada, tener que hacer con lo que hay, como dice un amigo. Y eso de hacer con lo que hay también nos obliga a crear nuevos paradigmas de producción, a retomar también formas de pensamiento y a preguntarnos desde nuestro contexto, cómo esto yo lo puedo revertir por medio de la obra de arte. Y evidentemente también estas charlas yo las voy dirigiendo, sí, ya me están sacando, ¿ya vieron? También tienen que ver con que se tienen que compartir estas experiencias desde las instituciones, porque no es lo mismo que yo lo hable afuera, en el espacio público, donde también tiene una incidencia, pero yo creo que también es importante que se hable aquí, porque aquí es donde se generan los debates y donde se puede publicar esas críticas, y sobre todo también pueden llegar a tener una trascendencia muchísimo más formal. Y bueno, pues lo más importante es lo de los talleres, que también todas mis exposiciones, la mayoría de mis proyectos, cuando son en museo, yo trato de que se realicen actividades como talleres y charlas. ¿Por qué? Porque nuevamente reitero, regreso a que no solamente la obra puede ser el objeto per se, sino que también puede tener la capacidad de desdoblarse y de crear nuevos puntos de inflexión, y de ahí los talleres de tener abiertos a público en general, ¿no? Donde ya sea una fundación, donde tenemos un público pues, diverso, ¿no? Entre estudiantes y no, o estar trabajando también en otros escenarios muchísimo más, digamos, como más específicos. El mismo Faro de Tláhuac, también he dado, ahí hay talleres, que son precisamente un público que también va y utiliza las instalaciones, pues porque dan talleres de herrería, por ejemplo, y va el herrero a producir lo que después va a ir a vender. También funciona dentro de esas mismas dinámicas, ¿no? Y hay algunos otros escenarios, como pues las mismas universidades, donde amplifica, ¿no? Como en esta, que en la universidad también, pues amplifica la manera de la producción que se está viendo y desde la teoría de las universidades. Aquí voy a parar porque si no me van a volver a regañar y me van a sacar tarjeta roja, y mejor yo creo que nos abrimos a la charla. Gracias. Yo quiero hacer unos comentarios en relación con la presentación de Eder y con el título de este coloquio, que es ¿con qué trabaja la educación? Yo creo que la educación trabaja con informaciones, con eso que se llama conocimientos, pero diría mejor en general informaciones.
y con muchas expectativas. Yo creo que ustedes pueden ver, aquí está Eder, no necesitan venir a esta escuela para tener un lugar en el mundo del arte, para ser un artista contemporáneo reconocido, bueno, un artista contemporáneo que además se autopresenta tal como debe ser, es decir, tal como a partir de los años 80 se enseñó en las universidades norteamericanas a los artistas que deberían de presentarse, es decir, presentar su obra, elaborar un discurso en torno a ella, entre la autobiografía y la explicación más o menos documentada, y sus charlas, sus conferencias, es decir, él se autopresenta como un artista totalmente contemporáneo y no necesitó ir a ninguna escuela. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de las escuelas? ¿No? Es decir, ¿cuál es el sentido de o cuál es la diferencia entre un artista autodidacta que tiene éxito, entre comillas, o que, digamos, tiene un lugar en el mundo del arte, y los artistas que salen de las escuelas? Entonces yo creo que eso es una reflexión interesante, porque, como decía, la escuela trabaja con muchas cosas, trabaja con afectos, trabaja con actitudes, trabaja con capacidades, pero trabaja, creo, también con las ilusiones y las ambiciones y las expectativas de cada uno. Entonces cada uno se plantea cuáles son esas expectativas y bueno, actúa, opera en ese sentido, ¿no? Pero también en relación con lo que decía, o como la forma en la cual se presenta Eder como artista, quería comentar que, en efecto, el Faro es un lugar, no es una escuela de arte, es una escuela de artes y oficios. O sea, son escuelas como las que había antiguamente de oficios, que no eran, bueno, perdón, que eran de artes y oficios, mucho antes. O sea, cuando yo era niña. No, mucho más. Había unas escuelas en este país que se llamaban de artes y oficios, que eran, digamos, parte de un programa de extensión de la cultura, que después algunas de ellas fueron recuperadas por las universidades. Yo se los digo porque yo soy de Saltillo y mi abuela era pintora y daba clases de pintura y grabado en una escuela de artes y oficios, que después fue recuperada por la Universidad Autónoma de Coahuila, y mi abuela pasó a ser profesora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así era, ¿no? Entonces, resulta interesante la concepción del Faro en relación con el arte, ¿no? Y bueno, quería señalar eso, y señalar también, o quizás hacerle una pregunta a Eder, que cómo él nos explicaría el hecho de que él haya podido obtener esta beca y haya podido tener un lugar en el mundo del arte contemporáneo sin haber ido a la escuela. A una escuela formal, pues, a una escuela como esta, pues. No, pues yo creo que está bien claro, ¿no? O sea, yo les estaba mostrando primero el trabajo y creo que marqué la diferencia primero de entender cómo fue mi formación. Y mi formación había sido más primero por una necesidad personal y posteriormente respondía a una necesidad específica, que era, al final, el circuito del arte tiene sus códigos muy demarcados, ¿no? Y obviamente para acceder a una beca a ti te exigen una serie de requisitos, ¿no? Tener exposiciones, ¿no? Que tener premios, ¿no? Tener publicaciones, ¿no? O que te hayan publicado. Entonces cuando uno digamos, en mi caso, pues ese mismo trabajo ha sido el que me ha dado la posibilidad de accesar a todos esos recursos, primero. Segundo, pues también el de las becas. Nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho, el deber y la obligación de exigirlas, ¿no? De pedirlas. Claro que uno empieza a leer los lineamientos y cuando llega al punto 217 dice, chale, no, pues es que yo jamás en mi vida me la van a dar, ¿no? Pues no tengo un tío adentro que me va a echar la mano, ni pues nadie me va a publicar. Yo creo que ahí está primero nuestra desconfianza, ¿no? En que creemos que esas estructuras son tan rígidas, ¿no? Y tan endogámicas que son inaccesibles, y yo creo que no. O sea, primero porque, vamos,
Yo por eso decía, en un país de 130 millones, que 200 personas se lo ganen, ¿cuántas la solicitan? O sea, verdaderamente cuántos irán y tocarán la puerta al FONCA y dirán, ¿sabes qué? Yo quiero ser becario del FONCA, ¿no? Pues yo creo que muy pocos. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a leer la convocatoria nosotros mismos nos desanimamos. Y es un filtro, es como cuando vamos a pedir un trabajo. Excelente presentación y uno se ve al espejo y dice, híjole, es que como que yo no tengo esa presentación que pide, ¿no? O sea, ya en sí mismo nosotros nos estamos cooptando, ¿no? Nos estamos quitando esa capacidad, ¿no? Pues de podernos afrontar a nosotros mismos y enfrentarlo ahora sí con una realidad. En mi caso, bueno, pues ese trabajo me ha dado la posibilidad primero de crear una estética propia, un discurso propio, un trabajo que no se va a parecer al que hace X artista o Y artista, que puede tener sí resquicios, porque pues evidentemente nos vamos a contaminar de alguna manera, ya sea por teoría o ya sea por práctica, porque al final reproducimos y somos visuales, porque estamos tomando referentes muy básicos primero, y después muy específicos, pero sobre todo que nosotros estamos desarrollando un trabajo personal. Y obviamente pues es como hacer, pues como hacer pilates, ¿no? Llega un momento en el que ya le vas agarrando el ritmo, ¿no? Y pues tú mismo te vas haciendo de un rigor y ese mismo rigor te va dando resultados. Y esos resultados es que evidentemente ese trabajo te va a ir abriendo puertas. Obviamente, en mi caso, el no venir de estas academias, pues a mí primero me puso una, digamos, como una barrera de yo no sé quiénes son los curadores, ni sé quiénes son los directores, porque normalmente todos se conocen primero en la academia y posteriormente se vuelven a reencontrar. Oye, yo me acuerdo que tú y yo estudiamos hace 20 años, ¿no? ¿Ahora qué eres? No, pues yo soy director de un museo y tú no, pues ahora yo estoy escribiendo crítica en una revista. Oye, pues a ver si después platicamos, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los primeros, digamos, como contactos profesionales. En mi caso, pues tuvo que haber sido por trabajo, ¿no? Y posteriormente pues haber ido a tocar puertas. Oiga, pues es que mire, yo tengo este proyecto y usted dice que necesitan esto, lanzaron una convocatoria, pues aquí está, mire, aquí está mi papelito, porque dicen que papelito habla, a lo mejor no es una licenciatura, pero aquí están pues, las fotografías, aquí está el texto que escribió tal persona, aquí está el artículo que escribió tal persona, ¿no? Y aquí están las notas de prensa que salieron, entonces creo que yo ya cumplo con todo esto. Ah, y si quiere una galería también, fíjese que esta, pues por ahí, pues me quiso representar en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que con esas a mí me ha brindado la oportunidad, digamos, de institucionalizarme en esa línea, ¿no? Porque también, por eso decía que yo me considero que tengo un pie en la informalidad y un pie en la institucionalidad, porque yo tampoco dependo de una galería, yo no tengo una galería ahora, y segunda, yo tengo la libertad también de poder decidir los proyectos que quiero hacer, y esto también me brinda pues una capacidad de gestión, y el artista hoy día también termina siendo gestor cultural, administrador, abogado, contador, o sea, la tiene que hacer de todo, ¿no? Porque pues, verdaderamente tampoco tenemos un fideicomiso que nos logre verdaderamente tener un equipo de trabajo. Bueno, en algún momento se tiene, pero para todo eso hay tiempo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. No la contestaste, pero no hay problema. Bueno, no sé qué exactamente esperaba. bueno, yo creo que en las tres participaciones podemos, y voy a situarme en la frase de Gabriela, en estos espacios intermedios. Hablando de la educación formal artística, la no formal y la informal. No podemos, ¿no?, decir que no se juntan, que a final de cuentas ahí hay un guiño a la tradición, pero también hay una necesidad de despojarse de ella. Y yo creo que en estas tres intervenciones estaría bueno también, si tienen alguna pregunta de manera directa, para ver cómo estamos en un momento donde se tocan todo el tiempo. Yo creo que estamos dentro de la educación formal y vamos a otros lugares a buscar cómo se aumenta nuestro mapa curricular, pero ya no solo por la calificación, sino por la especificidad que ya queremos encontrar. En esta educación no formal encuentro que hay una abundancia, pero en esta abundancia también identificamos estas carencias propias ya de nuestras necesidades particulares, y entonces ahí es donde vienen esos otros espacios como CIA, ¿no?, con Jacobi, que está brindando pues una educación como muy específica, y los otros espacios como Soma también, que están brindando otra posibilidad. Y bueno, nada, entonces preguntas, es hora de abrirle a ustedes. Sí, una rápida
Un rápido comentario en relación con el diálogo entre... Todo va para acá. No, quiero aclarar, no quiero que te transformes tampoco en el objeto de estudio de la ¿no? Sí, mesa, porque, pero cuando yo te escuchaba en medio de mi ataque de tos, pensaba, ese es el tipo de narrativa, y aclaré, yo trabajo en la escuela de Bellas Artes, en un instituto terciario de Bellas Artes, muchas veces los chicos tienen una producción visual, un proyecto que quieren llevarlo a cabo y no entienden muy bien por qué llevarlo a cabo. Entonces yo digo, empezá a montar por qué querés construir algo, por qué querés poner, ¿no?, un objeto nuevo en el mundo, o sea, háblame de eso. Entonces yo te escuchaba vos y decía, ese es el tipo de narrativa que yo muchas veces espero de ello, justamente. Entonces, independientemente de que vos operes como autodidacta, o sea, que tu formación haya sido autodidacta, sí creo que tu recorrido, tu forma de insertarse, tiene que ver con ciertos desplazamientos como muy históricos, muy puntuales, de lo artístico, que cuando yo hablé de este proyecto ex argentino, justamente lo que intentó hacer es diversificar lo artístico, llevarlo por fuera. Entonces teníamos había proyectos de